¿Cómo saber con certeza si tu familia está realmente en el cielo en este momento? Hay marcas claras que revelan una salvación auténtica, y hoy te mostraré exactamente cuáles son. Hay una pregunta que quema en el corazón de cada creyente que ha perdido a un ser querido. Una pregunta que no nos deja dormir en las noches silenciosas. Una pregunta que clama por respuesta en lo más profundo de nuestra alma. ¿Dónde están ahora aquellos que amamos? ¿Están verdaderamente en el cielo? ¿Cómo podemos tener certeza? No una esperanza vacía, sino una certeza sólida como la roca, de que nuestros seres queridos que profesaron fe en Cristo están ahora en la presencia del Padre. Esta mañana quiero hablarles con la franqueza que caracterizaba al gran predicador Charles Spurgeon, quien nunca endulzó la verdad ni la diluyó para hacerla más agradable al paladar humano. Spurgeon decía que la verdad debe ser predicada con valentía, aunque hiera, porque solo la verdad puede sanar verdaderamente. Y la verdad que necesitamos hoy es esta: no todos los que dicen conocer a Cristo realmente le conocen, pero aquellos que verdaderamente le pertenecen tienen señales claras e inconfundibles de su salvación. Muchos de ustedes han perdido padres, madres, esposos, esposas, hijos, hermanos. Han estado junto a lechos de muerte. Han cerrado los ojos de aquellos que amaban. Han caminado detrás de ataúdes llevando en el corazón una mezcla de dolor y esperanza. La esperanza dice que volverán a verles, pero el temor susurra preguntas inquietantes en medio de la noche. ¿Era real su fe? ¿Fue suficiente lo que creyeron? ¿Hicieron lo necesario para entrar por las puertas de perla? Estas preguntas no son producto de incredulidad, sino de amor genuino y del deseo de certeza que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Spurgeon, en su sabiduría pastoral, enseñaba que Dios no nos deja en la oscuridad respecto a estas cosas. Las Escrituras nos dan marcas claras, señales distintivas que diferencian a los verdaderos creyentes de aquellos que solo tienen una religión externa, pero carecen de vida espiritual interna. Y estas marcas no son complicadas, ni requieren de un teólogo para comprenderlas. Son claras, son prácticas, son observables. Hoy quiero llevarles de la mano por las Escrituras para que puedan discernir, no con orgullo ni con juicio condenatorio, sino con sabiduría celestial y amor genuino, si aquellos que han partido están verdaderamente con el Señor. Porque cuando conocemos la verdad, cuando podemos ver las evidencias claras de la gracia salvadora, nuestro dolor se transforma. No desaparece, porque el amor verdadero siempre duele cuando hay separación temporal, pero se transforma en una esperanza gloriosa, que ilumina incluso las noches más oscuras del alma. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Noten esa palabra, sepáis. No dice quizás, no dice espero que así sea. Dice sepáis con certeza. Dios quiere que tengamos seguridad, y esa seguridad se basa en evidencias concretas que Él mismo nos ha revelado en su palabra. Muchos en nuestros días han caído en dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado están aquellos que dicen que todos van al cielo, que Dios es demasiado bueno para enviar a alguien al infierno, que al final todos seremos salvos. Este es un evangelio falso que contradice directamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien habló más del infierno que del cielo. Por otro lado están aquellos que viven en constante duda y tormento, incapaces de tener paz respecto a la salvación de nadie, ni siquiera la propia. Este tampoco es el camino de la verdad bíblica. El camino de las Escrituras es un camino de certeza basada en evidencias, no en sentimientos que van y vienen como las olas del mar, no en experiencias emocionales que pueden ser manipuladas, no en rituales religiosos que pueden ser cumplidos sin corazón, sino en marcas distintivas que el Espíritu Santo imprime en cada alma verdaderamente regenerada. Estas marcas son como la firma de Dios en el corazón del creyente, son el sello del Rey en sus hijos legítimos. Cuando miramos hacia atrás a la vida de aquellos que han partido, cuando recordamos sus palabras, sus acciones, su carácter, su fe, estamos buscando estas marcas, no para juzgar con dureza, sino para tener la paz que proviene de reconocer la obra de Dios en ellos. Y hermanos, cuando estas marcas están presentes,
Cuando podemos verlas claramente en la vida que vivieron, entonces podemos descansar en la promesa de que están ahora donde todo creyente anhela estar, en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Pero tenemos que ser honestos. No podemos cerrar los ojos a la realidad bíblica de que no todos los que llenan las bancas de las iglesias son verdaderamente salvos. No todos los que son bautizados han experimentado el nuevo nacimiento. No todos los que toman la comunión tienen comunión real con Cristo. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras solemnes, palabras que deberían hacernos examinar no solo la fe de aquellos que han partido, sino también nuestra propia fe. Porque si hay personas que hacen obras poderosas en el nombre de Cristo, pero nunca fueron conocidas por Él, entonces la actividad religiosa por sí sola no es garantía de salvación. Debe haber algo más profundo, algo más real, algo que transforme el corazón mismo de la persona. Les invito a que se suscriban a este canal para continuar recibiendo mensajes que edifican su fe y les ayudan a caminar con sabiduría en estos tiempos. Y si desean profundizar aún más en su relación con Dios, les animo a adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que ha transformado la vida de oración de miles de creyentes. Entonces, ¿cuáles son estas marcas distintivas que revelan una salvación auténtica? ¿Cómo podemos mirar hacia atrás a la vida de aquellos que amamos y discernir si verdaderamente conocieron al Salvador? Comencemos con la primera y más fundamental de todas las señales: un amor genuino y creciente por Jesucristo mismo. No estoy hablando de un sentimentalismo superficial, ni de una emoción pasajera que surge durante un culto emotivo y desaparece cuando suenan los problemas de la vida diaria. Estoy hablando de un amor profundo, arraigado, inquebrantable por la persona de Cristo, un amor que se manifiesta en el deseo constante de conocerle más, de hablar de Él, de pasar tiempo en su presencia a través de la oración y la lectura de su palabra. Cuando una persona verdaderamente ha sido tocada por la gracia salvadora, Cristo se convierte en el tesoro supremo de su vida. Todo lo demás palidece en comparación con la excelencia de conocerle. El apóstol Pablo lo expresó magníficamente en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Piensen en aquellos que han partido. ¿Hablaban de Jesús con amor genuino? No me refiero a si citaban versículos de memoria o si conocían toda la teología correcta. Me refiero a algo mucho más profundo y personal. ¿Brillaban sus ojos cuando mencionaban su nombre? ¿Buscaban oportunidades para hablar de lo que Cristo había hecho en sus vidas? ¿Se refugiaban en Él en tiempos de dolor y dificultad? ¿O solo acudían a la religión como un último recurso cuando todo lo demás había fallado? El amor genuino por Cristo no es algo que podamos fabricar con nuestras propias fuerzas. Es el fruto inevitable del nuevo nacimiento, la señal inconfundible de que el Espíritu Santo ha hecho su obra transformadora en el corazón. Cuando Dios salva a una persona, implanta en ella un amor sobrenatural por su Hijo. Es como si los ojos del alma fueran abiertos por primera vez y pudieran ver la belleza incomparable de Cristo. Este amor se manifiesta en acciones concretas. La persona verdaderamente salva tiene hambre de la palabra de Dios porque allí encuentra a Cristo revelado en cada página. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Él, todo habla de Él, todo encuentra su cumplimiento en Él. Y el creyente genuino no lee la Biblia como una obligación religiosa tediosa, sino como el encuentro con su amado. También vemos este amor en la vida de oración. El verdadero creyente ora no porque deba hacerlo, sino porque anhela hacerlo.
La oración es el respirar del alma que ama a Cristo. Es conversación íntima con aquel que dio su vida por nosotros. Y aunque habrá días difíciles cuando la oración parezca seca, el deseo de orar permanece. El hambre de comunión con Dios no desaparece. ¿Recuerdan a sus seres queridos buscando tiempo para orar? ¿Les encontraban a veces con la Biblia abierta, meditando en sus promesas? ¿Notaban en ellos un deseo genuino de agradar a Cristo, no para ganar su salvación, sino porque ya la habían recibido como regalo gratuito y deseaban honrar a quien tanto les amó? Estas son señales preciosas, marcas del sello divino en el alma. Pero hay otra dimensión de este amor que debemos considerar. El amor verdadero por Cristo también produce amor por su pueblo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor por Cristo nunca existe en aislamiento. Siempre, inevitablemente, produce amor por aquellos que también pertenecen a Cristo. ¿Sus seres queridos amaban a otros creyentes? ¿Disfrutaban de la comunión con el pueblo de Dios? No me refiero a si eran perfectamente sociables o si nunca tuvieron conflictos con otros cristianos. Todos somos seres humanos imperfectos y habrá roces y malentendidos. Pero en el fondo, ¿había un amor genuino por la familia de Dios? ¿Se preocupaban por el bienestar espiritual de otros creyentes? ¿Oraban por ellos? ¿Se gozaban cuando otros se acercaban a Cristo? Este amor también se extiende a los perdidos. Una persona que verdaderamente ha experimentado la gracia salvadora no puede ser indiferente a la condición de aquellos que aún no conocen a Cristo. Habrá compasión, habrá deseo de compartir el Evangelio, habrá lágrimas por aquellos que caminan hacia la destrucción eterna. No todos tendrán el don de evangelista, no todos serán igualmente elocuentes, pero el corazón que ama a Cristo también se duele por los que están lejos de Él. Permítanme ser muy claro en este punto. No estoy diciendo que el verdadero creyente nunca lucha, nunca duda, nunca pasa por valles oscuros donde el sentido de la presencia de Dios parece lejano. La vida cristiana tiene sus noches de invierno espiritual, sus desiertos donde el alma clama por agua viva. Pero incluso en esos tiempos difíciles, hay algo en lo profundo del corazón que se aferra a Cristo, que no le suelta, que sigue clamando a Él aunque parezca que los cielos están cerrados. El patriarca Job pasó por pruebas inimaginables. Perdió sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos le acusaron falsamente. Su esposa le aconsejó maldecir a Dios y morir. Y Job luchó, cuestionó, se lamentó amargamente. Pero en medio de todo eso, proclamó estas palabras inmortales en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, esa es la fe que salva, no una fe que nunca batalla, sino una fe que en medio de la batalla se aferra a Cristo. Una fe que puede decir con el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Una fe que se niega a soltar la mano del Salvador, incluso cuando todo lo demás está temblando y cayendo. Cuando miran hacia atrás a la vida de aquellos que perdieron, pueden ver esta clase de amor. Pueden recordar momentos en que a pesar de las dificultades seguían confiando en Cristo. Hubo evidencia de que Cristo era verdaderamente el centro de sus vidas, no solo una parte de su rutina religiosa dominical. Si la respuesta es sí, amados, tienen aquí la primera marca gloriosa de una salvación genuina. La segunda marca distintiva de una salvación auténtica es el arrepentimiento genuino del pecado. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque existe un tipo de arrepentimiento falso que muchos confunden con el verdadero. Hay personas que sienten remordimiento por las consecuencias de su pecado, pero no tienen verdadero dolor por haber ofendido a un Dios santo. Se arrepienten de haber sido atrapados, de haber sufrido las consecuencias, pero no se arrepienten del pecado mismo. El arrepentimiento verdadero, el que acompaña a la salvación genuina, es algo mucho más profundo. Es un cambio radical de mente y corazón respecto al pecado.
La persona verdaderamente arrepentida ve el pecado como Dios lo ve, como una abominación, como una rebelión contra su Creador, como algo que crucificó al Hijo de Dios. Y este entendimiento produce no solo remordimiento, sino un genuino dolor piadoso que conduce a un cambio real de dirección en la vida. El apóstol Pablo lo explica maravillosamente en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Observen la diferencia. La tristeza según Dios produce arrepentimiento genuino que lleva a salvación. La tristeza del mundo, en cambio, solo produce muerte. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza del mundo dice: lamento las consecuencias de mi pecado. La tristeza, según Dios, dice: lamento haber ofendido al Dios que me ama, haber rechazado su santidad, haber elegido mi propio camino en lugar del suyo. Cuando piensan en aquellos que han partido, ¿veían en ellos este tipo de arrepentimiento? No estoy preguntando si eran perfectos, porque ninguno de nosotros lo es. Estoy preguntando si cuando pecaban, cuando fallaban, cuando caían, ¿había una genuina aflicción por haber ofendido a Dios? ¿Corrían hacia Cristo buscando perdón y restauración, o simplemente se encogían de hombros y continuaban como si nada hubiera pasado? El verdadero creyente no toma el pecado a la ligera. No puede hacerlo, porque ha visto el precio que Cristo pagó por ese pecado en la cruz. Ha entendido que cada pecado, por pequeño que parezca, es una ofensa contra un Dios infinitamente santo, que aunque la carne sigue siendo débil y habrá caídas en esta vida, el corazón regenerado odia el pecado y anhela la santidad. Esta lucha contra el pecado es en sí misma una marca de vida espiritual. El apóstol Pablo describe esta batalla en Romanos capítulo 7. Él, un gigante espiritual, un hombre usado poderosamente por Dios, describe su propia lucha. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El creyente genuino siente esta tensión. Hay un deseo profundo de agradar a Dios, de vivir en santidad, pero también hay una lucha constante contra la carne que todavía tira hacia el pecado. Y esta lucha, por difícil que sea, es evidencia de vida espiritual. Los muertos espirituales no luchan contra el pecado, simplemente lo abrazan sin remordimiento, sin conflicto interno. Sus seres queridos luchaban contra el pecado, veían en ellos un deseo creciente de santidad, se esforzaban, aunque imperfectamente, por vivir vidas que honraran a Cristo, confesaban sus pecados y buscaban la gracia de Dios para vencerlos. Si es así, están viendo la segunda marca preciosa de una salvación auténtica. Ahora permítanme llevarles a la tercera marca, la obediencia a la palabra de Dios. Y nuevamente, debemos ser cuidadosos para no malinterpretar esto. No estoy hablando de una obediencia perfecta, porque nadie la tiene en esta vida. Estoy hablando de una dirección de vida, de un patrón general, de un deseo genuino de someterse a la autoridad de las Escrituras. Jesús fue absolutamente claro en este punto. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y en el versículo 21 añade: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». La obediencia no es la raíz de nuestro amor por Cristo, sino el fruto inevitable de ese amor. Una persona que verdaderamente ha sido salva tiene un profundo respeto por la palabra de Dios. No la ve como una colección de sugerencias opcionales o como un libro antiguo lleno de consejos que podemos tomar o dejar según nuestra conveniencia. La ve como la voz misma de Dios, como autoridad suprema para su vida, como la lámpara que ilumina su camino en este mundo oscuro. Este respeto por las Escrituras se traduce en un deseo de conocerlas y de vivir según sus principios. El verdadero creyente no busca formas de esquivar los mandamientos de Dios,
o de reinterpretarlos para que se ajusten a sus deseos carnales. Por el contrario, busca entender lo que Dios dice y luego, por su gracia, intenta alinear su vida con esa verdad revelada. ¿Sus seres queridos mostraban este respeto por la Biblia? La leían no solo como un deber religioso, sino porque genuinamente creían que era la palabra de Dios para ellos. Intentaban aplicar sus enseñanzas a sus vidas diarias, tomaban decisiones basándose en principios bíblicos, incluso cuando eso significaba ir contra la corriente de la cultura o sacrificar conveniencia personal. Esto no significa que nunca lucharan con ciertos mandamientos o que siempre entendieran perfectamente cada pasaje de las Escrituras. Todos luchamos, todos tenemos áreas de nuestra vida donde la obediencia es más difícil. Pero la pregunta es, ¿había un deseo subyacente de obedecer? ¿Había una disposición a someterse a la autoridad de Dios, incluso cuando era costoso hacerlo? Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, nos da una prueba clara. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Palabras fuertes, palabras que no dejan lugar a ambigüedad. La obediencia a los mandamientos de Dios no es opcional para el verdadero creyente. No es algo que podamos tomar o dejar. Es la evidencia natural, el fruto inevitable de conocer verdaderamente a Cristo. Y cuando esa obediencia está presente, cuando podemos ver ese deseo genuino de vivir según la palabra de Dios, tenemos otra marca preciosa de que la salvación era real. Estas tres marcas: amor genuino por Cristo, arrepentimiento verdadero del pecado y obediencia a la palabra de Dios, son pilares fundamentales de una fe auténtica. No son tres cosas separadas, sino tres aspectos de la misma realidad transformadora. Están entrelazadas, se apoyan mutuamente, crecen juntas en la vida del verdadero creyente. Y cuando pueden ver estas marcas en la vida de aquellos que han partido, pueden descansar con confianza creciente en la esperanza de que están ahora en la presencia del Salvador. La cuarta marca de una salvación auténtica es la perseverancia en la fe. Esta es una de las señales más poderosas y reconfortantes que podemos observar en la vida de aquellos que han partido. No me refiero a una perseverancia en nuestras propias fuerzas, porque eso sería imposible. Me refiero a esa gracia sostenedora de Dios que mantiene a sus hijos fieles hasta el final, a través de todas las tormentas, todas las pruebas, todas las tentaciones. Jesús mismo nos habló de esto en la parábola del sembrador. Algunas semillas caen en terreno pedregoso y brotan rápidamente con gran emoción, pero cuando viene el sol ardiente de la prueba, se marchitan porque no tienen raíz profunda. Otras semillas caen entre espinos y comienzan a crecer, pero son ahogadas por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Pero las semillas que caen en buena tierra producen fruto y permanecen. Esta permanencia, esta perseverancia, es marca distintiva de la verdadera conversión. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, leemos: Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Palabras solemnes que nos recuerdan que la perseverancia final es evidencia de salvación genuina. Aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo no pueden ser finalmente arrancados de su mano. Cuando miran hacia atrás a la vida de sus seres queridos, permanecieron fieles. No estoy preguntando si nunca tuvieron momentos de debilidad o si nunca dudaron. Todos los creyentes genuinos pasan por valles oscuros donde la fe es probada severamente. Estoy preguntando si a pesar de todo permanecieron. Siguieron buscando a Cristo incluso cuando era difícil. Continuaron congregándose con el pueblo de Dios incluso cuando otros abandonaban. ¿Mantuvieron su confesión de fe hasta el final de sus días? Esta perseverancia es especialmente evidente en tiempos de prueba. Es fácil profesar fe cuando todo va bien, cuando la vida es cómoda, cuando no hay costo asociado con seguir a Cristo. Pero cuando vienen las tormentas, cuando la enfermedad golpea, cuando la pérdida nos visita, cuando el mundo se vuelve hostil,
Ahí es cuando se revela la realidad de nuestra fe. El oro genuino resplandece más brillante cuando pasa por el fuego refinador. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Vieron esto en sus seres queridos? ¿Había una fe que maduraba a través de las pruebas en lugar de marchitarse? ¿Salían de las dificultades con una fe más profunda, más arraigada, más genuina? Esto no significa que disfrutaban del sufrimiento o que nunca luchaban con él. Significa que a través del sufrimiento, su fe era refinada y fortalecida en lugar de destruida. Algunos de ustedes quizás recuerdan a sus seres queridos enfrentando enfermedades largas y dolorosas. Los vieron sufrir, los vieron debilitarse físicamente, pero quizás también notaron algo hermoso. Su fe no se debilitó junto con sus cuerpos. Quizás incluso se fortaleció. Quizás hablaban más de Cristo. Se aferraban más fuertemente a sus promesas. Encontraban consuelo en su presencia de maneras que no habían experimentado en días de salud y prosperidad. Esta es la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente. Él sostiene, Él fortalece, Él mantiene firme la fe que Él mismo implantó. Y cuando vemos esta perseverancia en aquellos que amamos, podemos estar confiados de que ellos realmente pertenecían a Cristo y ahora están con Él en gloria. La quinta y última marca que quiero compartir con ustedes es el testimonio del Espíritu Santo. Esta es quizás la más misteriosa y menos tangible de todas las marcas, pero no por ello menos real. Es ese testimonio interno, esa certeza que el Espíritu mismo da a los verdaderos hijos de Dios de que realmente pertenecen al Padre. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 nos dice: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno del Espíritu es algo que los verdaderos creyentes conocen, aunque sea difícil de explicar a otros. Es esa certeza profunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa seguridad de que realmente somos hijos de Dios y no solo sirvientes o extraños. Es la capacidad de clamar Abba, Padre, con la confianza de un niño que sabe que es amado por su padre. ¿Observaban esto en sus seres queridos? ¿Había una paz subyacente en su relación con Dios? Hablaban de Dios como Padre con familiaridad y confianza, no con terror servil. Tenían esa seguridad de que, a pesar de sus fallos e imperfecciones, eran aceptados en el amado. Esta seguridad no es presunción orgullosa, sino la confianza humilde que viene de saber que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino de la gracia inmerecida de Dios. Muchas veces, especialmente cuando se acercaba el fin de sus días terrenales, esta paz se hacía más evidente. Mientras otros podrían haber estado llenos de terror ante la perspectiva de la muerte, el verdadero creyente muestra una calma sobrenatural. No necesariamente porque no sienten tristeza por dejar a sus seres queridos o porque la muerte física no sea intimidante, sino porque tienen esa certeza interna de que cruzar el umbral de la muerte es simplemente pasar de la presencia velada de Cristo a su presencia inmediata y sin velo. El salmista David expresó esta confianza en el Salmo 23. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Y en el Salmo 16, versículo 11, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre». Esta no es una esperanza incierta o un deseo vago. Es una certeza sólida, basada en las promesas inmutables de Dios. ¿Vieron esta paz en sus seres queridos? Había una confianza tranquila en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentaban su propia mortalidad. Hablaban del cielo no como un concepto teológico abstracto, sino como su verdadero hogar, el lugar donde finalmente estarían cara a cara con su Salvador. Si es así, están viendo el testimonio del Espíritu Santo,
esa marca final y gloriosa de una salvación auténtica. Ahora bien, es importante que entiendan algo crucial. Estas 5 marcas trabajan juntas. No son una lista de verificación donde si alguien cumple con 3 de 5, entonces probablemente está salvo. Son aspectos interrelacionados de la misma vida espiritual. Donde hay amor genuino por Cristo, habrá también arrepentimiento del pecado. Donde hay arrepentimiento verdadero, habrá deseo de obedecer su palabra. Donde hay obediencia, habrá perseverancia. Y donde todas estas cosas están presentes, el Espíritu Santo dará su testimonio confirmador. Amados hermanos, si han podido reconocer estas marcas en la vida de aquellos que perdieron, pueden descansar en paz, sabiendo que están verdaderamente en el cielo. No están perdidos, no están vagando en algún lugar intermedio. Están en la presencia gloriosa del Salvador, libres de dolor, libres de pecado, experimentando gozo inefable. Y un día, por la gracia de Dios, si ustedes también pertenecen a Cristo, se reunirán con ellos. Esa separación que hoy duele tanto es solo temporal. El reencuentro será eterno y glorioso. Pero si al examinar estas marcas tienen dudas, si no están seguros, no finjan certeza donde no la hay. Mejor es enfrentar la verdad con honestidad que vivir en una falsa esperanza. Y si tienen dudas sobre la salvación de sus seres queridos, tengan aún más cuidado de examinar su propia salvación. Porque lo más importante no es dónde están ellos, sino dónde estarán ustedes cuando llegue su hora. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este mensaje. Espero que haya traído claridad, consuelo y desafío a sus corazones. Si este contenido ha sido de bendición para ustedes, les invito a suscribirse al canal, dejar su like y compartir este mensaje con otros que necesiten escucharlo. Sus comentarios también son muy valiosos. En los próximos vídeos que aparecerán en su pantalla, continuaremos profundizando en verdades que edifican nuestra fe y nos ayudan a caminar con sabiduría. Y recuerden, pueden adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Que Dios les bendiga abundantemente.